Informativo semanal de Amnistía Internacional, Venezuela. Hablemos de derechos. Trinidad y Tobago. La expulsión de 165 personas venezolanas viola el derecho internacional. En respuesta a los informes de que las autoridades de Trinidad y Tobago han expulsado al menos a 165 personas venezolanas en las últimas semanas, Louise Tellechsen, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, ha declarado: "No es ningún secreto que las autoridades de Trinidad y Tobago criminalizan la entrada irregular en el país, lo cual es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían en plena pandemia es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos". Amnistía Internacional comprende que la COVID-19 plantea a los gobiernos un gran desafío y que en este contexto los gobiernos pueden regular sus fronteras. Pero las autoridades de Trinidad y Tobago están promoviendo un discurso xenófobo que asocia a las personas que huyen de Venezuela con el virus de la COVID-19, de una manera que entraña el peligro de crear una mayor estigmatización y discriminación contra gente que necesita protección internacional. En lugar de utilizar la ley para castigar a personas obligadas a dejar todo atrás, las autoridades deben trabajar con ONG, agencias de la ONU y las decenas de miles de personas venezolanas que han hecho de Trinidad y Tobago su hogar en los últimos años, para encontrar soluciones que cumplan con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Trinidad y Tobago. Mujeres indígenas exigen mayor protección en la lucha de décadas por sus territorios en la Amazonía. Las mujeres indígenas ecuatorianas de la selva amazónica piden mayor protección frente a las amenazas de muerte y los ataques mientras continúan su lucha en defensa de sus tierras ancestrales. El colectivo Mujeres Amazónicas lleva muchos años protestando contra el saqueo de sus tierras por empresas petroleras, mineras y madereras. Cuentan con el apoyo de Amnistía Internacional, que según la activista ambiental Patricia Gualinga, una de las portavoces del colectivo, lleva años ayudando a llamar la atención del mundo sobre la campaña de estas mujeres. En 2012, Amnistía Internacional ayudó al pueblo Sarayaku a denunciar el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber autorizado a la CGC a colocar explosivos y perforar sus tierras ancestrales en busca de petróleo sin contar con el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad indígena, y por no reparar los daños ocasionados ni proteger a estas personas frente a abusos en el futuro. Líbano. La explosión de Beirut debe ser objeto de una investigación independiente. En respuesta a la devastadora explosión ocurrida en Beirut y que mató a decenas de personas e hirió a miles más, Julie Berhard, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional, ha declarado: "Las espantosas escenas presenciadas tras la explosión fueron devastadoras para un país que ya sufre la tensión de múltiples crisis. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias en estos trágicos momentos". Sea cual sea la causa de la explosión, incluida la posibilidad del almacenaje inseguro de una gran cantidad de nitrato de amonio, Amnistía Internacional pide que se establezca sin demora un mecanismo internacional para investigar cómo sucedió. Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que incremente con urgencia la ayuda humanitaria al Líbano, en un momento en el que el país estaba ya luchando con la grave crisis económica y con la pandemia de COVID-19. Prisiones afectadas por el virus continúan llenas de defensores y defensoras de los derechos humanos mientras los ataques continúan. Gobiernos a los que se alabó por dejar en libertad a personas presas en respuesta a los brotes de COVID-19 han excluido a los defensores y defensoras de derechos humanos de las medidas y continúan practicando detenciones de activistas, periodistas y personas críticas, manifestó Amnistía Internacional. En un nuevo informe, Atreverse a salir en defensa de los derechos humanos durante la pandemia, en el que se documentan ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos cometidos durante la pandemia, la organización pone de manifiesto la hipocresía de los gobiernos que, como en el caso de Egipto, India, Irán y Turquía, han dejado a presos y presas de conciencia consumirse en condiciones atroces al mismo tiempo que publicitaban ampliamente los programas de excarcelación. La COVID-19 ha sido un castigo añadido para los defensores y defensoras de derechos humanos que están injustamente encarcelados
y también se ha utilizado como pretexto para cometer nuevos actos de hostigamiento, persecución e incluso homicidio, afirmó Lisa Maracani, investigadora de Amnistía Internacional sobre defensores y defensoras de los derechos humanos. Ucrania. 4 años después, las víctimas de desaparición forzada siguen sin recibir justicia. 4 años después de que Amnistía Internacional y Human Rights Watch revelaran la práctica de la detención secreta de civiles por parte de los dos bandos del conflicto en el este de Ucrania, ninguna de las víctimas ha recibido justicia, verdad o reparación. En una declaración conjunta publicada, las dos organizaciones han manifestado que no se ha procesado ni a una sola persona sospechosa de estar implicada en esta práctica. Mientras las personas que estuvieron recluidas en las prisiones secretas del Servicio de Seguridad de Ucrania siguen aguardando la verdad, la justicia y la reparación, la agencia sigue negando hechos bien fundamentados y culpando a la propaganda rusa de las denuncias a las que se prefiere no enfrentarse, ha manifestado Marie Strotter, directora de la Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central de Amnistía Internacional. El Servicio de Seguridad de Ucrania tiene un nuevo director, pero por desgracia mantiene su política de negación pública. Hasta que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables sean identificadas y llevadas ante la justicia en juicio justo, la impunidad constante significa que la población civil de las dos partes del conflicto seguirá expuesta a atroces violaciones de derechos humanos. Para más información sobre derechos humanos, visita nuestra página web amnistía.org y en redes sociales como @amnistía.